Shalom. Que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción de Vayishlach y envió. Es la octava porción de la Torá, es la octava porción que tenemos de Bereshit, y es una porción bien interesante que tiene grandes misterios. La porción está en Génesis 32, 3 al 36, 34. Vamos a la oración por la lectura. Baruch et Adonai Mevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Muy bien, de esto de los 613 mitzvot, aquí se encuentra el tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento es el no comer del nervio del muslo. Sí, entonces recordemos que es como el nervio que pasa hacia la parte de atrás, como la ciática, y dice que el pueblo de Israel no come todo lo que sale de este muslo. Entonces, uno entiende cuando es carne kosher, realmente es de la cabeza hasta esta parte de las costillas, donde terminan las costillas. Lo demás no es considerado kosher, no es considerado comida de la vaca. Que se puede vender, se puede consumir, pero no es considerado una carne kosher. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es donde se puede, hasta esta parte de la vaca, entonces prácticamente los cuartos traseros o las patas traseras no se consideran. La parte, no, no. Es lo que es el cirlón. Es parte del cirlón, parte de la pierna, no son considerados kosher. Del frente, ujú. Ambas piernas, realmente es hasta esta parte, no, se considera solamente hasta aquí, hasta lo que es la parte donde vendría siendo la cintura del animal. La parte de abajo, lo que son las patas traseras, no son consideradas. Obviamente las dos piernas. ¿Eh? No lo sé. Digo, es algo que sería bueno investigarlo, pero viene como un mandamiento, el nervio. Y cuando le da el nervio de la ciática, ¿le da a la izquierda o a la derecha? Puede dar en los dos, ¿sí? Puede ser ambos lados, pero puede dar hacia el otro lado. Ujú. No vas a poder saber si estás dentro del mundo. Digo, por eso el pueblo judío evita el contacto con el mundo. Y lo hace de una manera, hasta cierto modo, no es porque se sienta superior, y yo sé que hay varios que sí, pero no es porque se sienta superior, sino si realmente para guardar más mandamientos, tienes como que de cierto modo aislarte. Cerrarlo. Lo más que se pueda. Si quieres guardar más mandamientos y si tienes una mentalidad judía, una mentalidad de que para un rabino, para un judío, ¿cuándo viene Mashiach? Ellos están contando que cada mitzvot que se está aguantando, cada mitzvot que se guarda, cada mandamiento que se guarda, es un acercamiento para que venga Mashiach. Entonces, por eso son celosos en guardar. Mientras más mandamientos guardes, más cerca está la redención. ¿Sí? Entonces, si tienes eso en mente, por eso cuando vas a un Jabat, normalmente el de Jabat siempre te pregunta, ¿ya te pusiste los tefilín? No, póntelo. Porque siente que en el momento que tefilín, ponerte los tefilín es un mandamiento, aunque uno no lo considere, ponerte los tefilín es un mandamiento, lo leímos ahorita en el Shema. Entonces, cada vez que acercas a alguien a que guarde ese mandamiento, estás acercando la redención, estás acercando la venida del Mashiach. ¿Sí? Entonces, ¿lo hacen por celo o lo hacen porque realmente quieren una redención? Como somos nosotros. Somos celosos. No, es que eso es muy.
Es mucho a hacer, son muchos de los mandamientos de la Torá, es muy legalista, pero si lo viéramos, porque al final del día todos quieren que venga el Mashiach, si lo viéramos de ese modo, mientras más mandamientos se guarden, más se aproxima la redención de Mashiach. Yo creo que seríamos igual de celosos en tratar de ser más disciplinados con todo. Ok, entonces, esto es algo que siempre, siempre ocurre, siempre sucede, y en la historia de la Torah, siempre hemos visto este patrón de los tiempos difíciles crean hombres fuertes, de los hombres fuertes crean tiempos fáciles, y los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y volvemos a iniciar, los hombres débiles crean tiempos difíciles, ¿sí? ¿Dónde podemos ver este patrón? Abraham, Isaac, Jacob, en los reyes. ¿Cómo nace David? ¿Cómo nace el rey David? Para Israel era un tiempo fácil. Estaba el rey Saúl, pero el rey Saúl y todo Israel tenían miedo ¿de qué? De los filisteos, del gigante, en este caso de Goliat. Y en un tiempo difícil, ahí nace un hombre fuerte, que era David. Y ese hombre fuerte, ¿qué es lo que hace? David quiere construir un templo para Hashem, ¿no? Tiene el dinero, el recurso. Y Hashem me dice, tú no me vas a construir el templo, sino será tu hijo. Porque tú has derramado mucha sangre, tus manos han derramado mucha sangre, pero tu hijo me construirá un templo. Y después de ese tiempo difícil, ese hombre fuerte crea un tiempo fácil. ¿Por qué creemos que fue fácil? ¿Qué pasó cuando estaba Salomón? Abundaba el oro. Israel tenía riquezas, abundantes riquezas. Tú eras pobre si tenías tu vajilla de plata en la mesa. Era fácil tener una vajilla de oro. Si tenías vajilla de plata, eres el más pobre. Era abundancia, creó un tiempo fácil. ¿Y qué pasa cuando creas tiempos fáciles? Creas hombres débiles. ¿Qué pasó con el hijo de Salomón? En Salomón se rompió el reino una vez que termina, pero su hijo hereda solamente el reino del sur, que es la casa de Judá. ¿Y fue un hombre recto, justo delante de Hashem? ¿O fue un hombre manipulable por los sabios? Fue muy manipulable, porque él hacía, el consejo que recibía era aumenta los impuestos, aumenta los impuestos, aumenta los impuestos, y hacía lo que le decían las demás personas. No era un hombre de carácter, no era un hombre que presentaba un carácter, que presentaba algo, debilidad. Y esa debilidad vuelve a creer otra vez. Tiempos difíciles para Israel y vuelven a nacer personas que hacen lo justo delante de Hashem y crean otra vez hombres fuertes. Y es un ciclo, todo el tiempo es el mismo ciclo. Hoy en día, ¿qué pasa? ¿Cómo crecimos muchos de nosotros? ¿Fue fácil? ¿La infancia fue fácil? ¿Trabajar, ganarse la vida fue fácil? La mayoría de nosotros no. Pero ¿qué pasa cuando le hacemos fácil la vida a los hijos? ¿Qué pasa si le facilitamos la vida a los hijos? Es que no quiero que sufra lo que yo sufrí. No nos quejemos del resultado. No nos quejemos porque la generación ahorita es de las más débiles. Generación de cristal que le llaman. ¿Pero por qué? Porque viene de hombres que crecieron en tiempos difíciles, se fortalecieron y crearon tiempos fáciles para la siguiente generación y tenemos hombres débiles. ¿Qué van a crear qué? Tiempos difíciles. Y aquí es donde se tiene que levantar, donde se tiene que venir la redención de Israel. Donde solamente siendo fuerte podrá soportar esa dificultad. ¿Sí?
Y esta porción nos cuenta eso. Estábamos leyendo Catonti, bueno, cantando Catonti. Catonti tiene que ver con ese tiempo en el que Jacob tiene un tiempo de angustia, un tiempo que tiene que enfrentar sí o sí a Esaú. Y vamos a ver qué quiere decir Esaú, por qué la Biblia nos hace esta narración, por qué nos señala ciertos tiempos como fiestas, como celebraciones, cuándo es este encuentro. Y todo está desde Bereshit. Si queremos entender el final de los días, si leemos a conciencia el libro de Bereshit, ahí está todo. Ahí te dice cómo va a suceder. Y vamos a empezar. La porción empieza aquí en Bereshit 32, 3 y 4. Dice, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así dirás a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, por Labán he morado y me ha detenido hasta ahora. Entonces, ¿qué edad más o menos creen que tenía Jacob aquí? 50. Ahorita lo vamos a sacar, pero más o menos qué edad creen que tenía. ¿Unos 100? ¿No hagas trampa? ¿Unos 60? Vamos a ver qué edad tenía. ¿Y Esaú qué edad tendría? La misma edad. ¿Ok? La misma edad. Entonces vamos a ver, Jacob está haciendo como una alianza, llama Señor a Esaú. Lo llama Señor y se pone como siervo delante de Esaú. Se está doblegando de la bendición que su padre le había dado. ¿Sí? El temor que tenía, ¿cuál era? Que iba a ser muerto. Y veíamos la semana pasada que la promesa que hizo Esaú se iba a cumplir. ¿Sí? Hasta que muriera su papá. Entonces ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, el ponerse como siervo, el mandar mensajeros y el ponerse debajo de él, se pone como su misión, su subordinado, o sea que está a las órdenes de Saúl, lo que diga Saúl. Así es como debe ser Jacob, así es como debe ser Israel. Ponerse debajo de Saúl. ¿Quién puso a Jacob arriba de Saúl? La bendición que le dio Hashem y la bendición que le dio su padre Isaac. Sí, lo puso por cabeza. ¿Ok? Entonces vamos a ver en esta parte donde dice que Edom o Esaú vivía en una parte que se llama Seir, el monte de Seir. Y si uno dice, bueno, el monte de Seir no me dice mucho, está al lado este, está abajo de Moab, está del otro lado del Jordán. Y si uno entiende que de ese lado está la puerta, y si tú quieres llegar a la tierra por la puerta, quiere decir que tienes que pasar por donde vive Saúl, donde vive Edom, para llegar a la tierra. ¿Sí? Aquí está un mapa. Aquí están los amonitas, Moab, que estos son la descendencia de Lot. Aquí está Jericó y esta parte es de Jerusalén. Edom está de este lado. Todo esto son como una cordillera. Este es el río Jordán. ¿Sí? Entonces la puerta es de este lado, es del este. Si tú quieres llegar a la tierra de Jerusalén por la puerta, tienes que pasar cualquiera de estos personajes. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué quiere decir Seir? Cuando tenemos un conflicto de, ok, la montaña de Seir. De hecho, hay un Ezequiel 35, nos habla de una profecía sobre el monte de Seir. ¿Sí? Ahorita lo leemos, pero ¿qué más pudiéramos entender de Seir? Si agarramos su valor numérico, nos va a enseñar quién es el que habitaba ahí, cómo era la persona que habitaba ahí, porque nos va a dar ciertas características en el hebreo de cómo era esa persona. Entonces, Seir son 300 de Lashin, 70 de Ain,
10 de Yud y 200 de Resh. Esto nos da 580. 580, un valor numérico. Ashir tiene el mismo valor numérico. De hecho, son las mismas letras, nomás están volteadas estas dos. Ashir quiere decir que es un hombre rico. Ashir, un hombre rico, pero no solamente rico, un hombre poderoso o un hombre que tiene eh, dominante, un hombre que tiene autoridad, un dominio sobre ciertas cosas. Y podemos ver que Esaú era rico o no. Cuando le manda todo lo que le dio Jacob, ¿qué le dijo Esaú? Tengo bastante, tengo mucho, no necesito. ¿Sí? Entonces era un hombre rico. Otra palabra que también tiene el mismo valor numérico es meshamer. Meshamer es mantener o preservar. Las palabras que dijo Esaú las seguía manteniendo. Dijo que iba a matar a su hermano Jacob, pero cuando muriera su padre. En este momento su padre no había muerto. Las palabras que dijo es de un hombre que mantiene su promesa. Si quieres, la promesa es mala, pero mantiene la promesa que dijo. Lo que salió de sus labios lo iba a hacer. Quiere decir que cuando muera su papá o su padre, iba a cumplir esa promesa, iba a empezar a atacar a Jacob. ¿Quién es el primero que ataca a Jacob cuando sale de Egipto? Digo, aparte del faraón y el ejército de faraón. ¿Quién? Amalek. ¿Quién es Amalek? Es el descendiente de Sab. ¿Sí? Otra palabra es Atik. Atik quiere decir antiguo. Que no olvidemos lo antiguo, lo pasado. De hecho, Hashem nos manda a decir que no olvidemos lo que hizo Amalek. Y nos manda como un mandamiento. De los 613 mitzvot, hay un mandamiento que nos dice, no olvides lo que hizo Amalek. Si te está diciendo que no lo olvides, ¿es por qué? Porque va a volver a suceder. Va a volver a pasar. Va a seguir otra vez. Va a suceder lo mismo. No olvides lo que ya pasó. No olvidemos el pasado. ¿Sí? Y otra palabra que tiene el mismo valor numérico de Seir es Jereb Netusha. Jereb Netusha. ¿Y qué es Jereb Netusha? Jereb es espada. Y Netusha tiene que ver con algo como algo abandonado. ¿Sí? De hecho, la misma palabra Netusha tiene raíces como levantar, expandir. Pero entonces quiere decir Jereb Netusha es que la espada abandonó su funda. O que tiene la espada desenvainada arriba. Eso es Jereb Netusha. Entonces ya nos empieza a platicar qué es Seir, quién vive en Seir, cómo es esa persona. Esa persona no debemos de olvidarlo. Es lo mismo que sucede en la antigüedad. Amalek es un mandamiento. Es una persona que mantiene su promesa de eliminar a Jacob. Es un hombre rico, poderoso, influyente en el mundo. ¿Sí? Y es un hombre que toma espada. Agarra espada y no es para saludar. Entonces, ¿de qué lado está? Está de este lado. Y si vemos que está de este lado, tú puedes entender, ¿hay naciones ricas de este lado o hombres poderosos? Aquí estamos viendo Israel. ¿Qué hay de este lado? Hombres influyentes, pueden controlar el mundo, hay petróleo, ¿no? Todo eso es una nación muy rica. Entonces, uno ya más o menos va entendiendo qué es Seir y cómo es ese personaje. Y si vemos todo el imperio que gobernó el mundo otomano, mataba a espada.
Interesante, porque en Apocalipsis hay decapitados. Porque hay santos que son decapitados. Porque hay parte del pueblo que es decapitado. ¿Sí? Será interesante quién es el que te viene a perseguir. ¿Sí estamos? Tiene sentido. Que a veces solamente la palabra, si nos vamos por otro lado, ver los valores numéricos en el hebreo nos enseña ciertas personas, cierta forma de la persona que vive ahí. Ok, entonces vamos a ver qué edad tenía Jacob cuando se enfrentaron. Jacob y Esaú tenían obviamente la misma edad, pero vamos a verlo en la escritura y la Torah todo te dice, todo te señala tiempo, te señala la edad. El problema es cómo juntar todos los versos para llegar a ese punto, ¿sí? Pero sí lo dice. Abraham, vamos a empezar con Abraham. Dice que Abraham nació en el año 1948, fue llamado por Hashem cuando tenía 75 años, en el 2023, y la promesa de darle un hijo fue hasta que llegó a tener 100 años. 25 años pasaron. Entonces, quiere decir que Isaac nació en el año 2048. ¿Sí? Ahí no se me han perdido. Está fácil. 100 años después de que nace Isaac. De hecho, la línea naranja es de Isaac, la línea azul es de Abraham y la línea verde es de Jacob. Y José es la línea rosa. Entonces, Isaac vive 180 años. Nomás es sumar de aquí, 180 años nos da el año 2228. Isaac tiene hijos cuando tenía 60 años. Se casa a los 40, pero cuando tenía 60 es cuando tiene Jacob y Esaú. Entonces, nada más hacemos la sumatoria de 2048 más 60, nos va a dar 2108. Aquí es cuando nace Jacob y Esaú. ¿Sí? 2108. La escritura nos dice que Jacob vivió 147 años. Está aquí en Génesis 47:28. Dice que vivió 17 años en Egipto y murió cuando tenía 148 años. ¿Sí? Nos vamos a la línea de Jacob. ¿De cuándo nace? 2108. Le sumamos 147 y llegamos al año 2255. ¿Sí? ¿Están perdidos? Está fácil. Entonces dice que él vivió 17 años en Egipto. ¿Ok? 17 años en Egipto. Le vamos a restar ahorita los 17. Pero ¿cuándo llegó Jacob? Jacob llegó, según Génesis 47:18, era el segundo año de hambruna. Entendemos cuando José dijo, van a ser 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. El segundo año de la hambruna, eso lo puede ver aquí en 47:18, es cuando Jacob e Israel llegan con José. ¿Sí? ¿Sí estamos? Si no me cree, vamos al versículo. Entonces, si era el segundo año de la hambruna, ¿cuándo fue puesto José como segundo al mando, como faraón, como segundo al mando de faraón? Génesis 41:46 nos dice que él tenía 30 años cuando fue presentado delante de faraón. ¿Sí? Entonces ya tenemos una edad, 30 años, más los 7 años de abundancia, 37, ¿verdad? Entonces tenía 39 años José cuando vio a Jacob. ¿Sí? Que fue el tiempo que llegó Jacob. ¿Sí estamos? 30 fue puesto al mando, 7 de abundancia, 2 de escasez, son 39. En ese momento llega Jacob y vive 17 años. ¿Sí? También serios, pero espero que lo estén entendiendo. ¿Sí? No. Ok. Entonces, ya nada más es prácticamente restar
La traductora está bien perdida. Y es la maestra. A ver. ¿Hay preguntas? ¿Otra vez? ¿Está bien? Ok. Entonces ya nomás queda restar. ¿Qué vamos a restar? Aquí está Jacob, ¿sí? Le vamos a quitar 17 a 2255. Le quitamos 17 porque es lo que vivió en Egipto. ¿Sí? ¿Cuánto es? 2238. No, no le haga caso a los números de aquí, porque esa es otra cosa que vamos a ver. 2238 menos los 37 que tenía José. 2200. No, no, no puede ser. A ver, 2255 menos 17 que vivió en Egipto. Ahí estamos bien. Menos los 39 que tenía José cuando se volvieron a ver. Ahora sí ya me... No, pues ya le va a pasar a la siguiente diapositiva. 2199 fue cuando nace José, ¿sí? En ese año, 2199, Jacob tenía 91 años. ¿Cómo lo saca? Pues nomás sacas la diferencia de cuando nació a cuando nació José, ¿sí? Ahí estamos ya. Ya llegamos a un punto. En el 2229 fue cuando José fue nombrado soberano. En el 2228 fue cuando Isaac muere. O sea que el abuelo de José muere un año antes de ser puesto, ¿sí? Ahora entonces, 2199, ya tenemos un año que nace José. José ya había nacido cuando fueron con Esaú y Jacob, ¿o no? Según los que leímos la porción, José ya había nacido. Benjamín no había nacido, pero José sí, ¿ok? Entonces, aquí viene otra. Dice que él estuvo 20 años trabajando con Labán, ¿sí? Y según Shemot 21, dice que un siervo hebreo puede trabajar a otra persona, ¿sí? ¿Se acuerdan la ley del siervo? Trabaja 6 años y el séptimo eres libre. Pero si tuviste esposa o hijos, tú puedes ser libre, pero la esposa y los hijos se quedan, ¿sí? Tienes que trabajar otros 7 años, otros 6 años para poder liberarte. Entonces, Jacob trabajó 7 años, o la semana que se le llama, por Lea, que no sabía qué era. Pero si trabajas 6 años, al séptimo puedes quedar libre. Pero si dices, yo amo a mi esposa y a mis hijos, te quedas, ¿sí? Y trabajas otros 6 años, y durante esos 6 años, al séptimo sales libre otra vez. Como ya pagaste la primera esposa, te puedes llevar a la primera esposa. Pero aquí lo que hizo Jacob, trabajó otros 7 años por Raquel, porque la amaba, ¿sí? Entonces trabajó los siguientes 7 años y no salió libre. ¿Por qué? Porque estaba pagando por Raquel y sus hijos. Y por eso volvió a trabajar otros 6 años y ahí sí pudo salir libre. Si hace la sumatoria, 7, 7 y 6 son 20 años. ¿Sí? ¿14? No, no. 20 años. Por eso trabajó 20 años. Los primeros dos se quedó
como siervo porque amaba a su esposa e hijos. El siguiente amaba a su esposa e hijos, se quedó con su amo. Y el siguiente podía salir libre, siempre y cuando aquí no haya nacido un hijo. ¿Sí? Si José hubiera nacido aquí, José no sale con él. Tiene que quedarse otros 6 años por José. Entonces José nació dentro de este periodo. ¿Sí? Ok, ya estamos. Ahora vamos a juntar los dos. Si José hubiera nacido en estos últimos 7 años, él estuvo 20 años con Labán. ¿Sí? Los 7 por Lea y los hijos. Los siguientes 7 por Raquel y los hijos. Tuvo que haber nacido acá. Sí. Y Benjamín no nació. Benjamín y José se deben de llevar más de 7 años. ¿Sí? Entonces, ahora ya teniendo eso en mente, cuando nace José, que José no pudo haber nacido dentro de los 20 años, dentro de los primeros, o sea, tuvo que haber nacido dentro de los primeros 14 años. ¿Sí? Entonces, prácticamente cuando él nació, por lo menos son 6 años más. O sea, si Jacob tenía 91 años, por lo menos tenía 97 años cuando se iba a enfrentar a Esaú. Por lo menos. Puede ser 97 a 100 años. Entonces, no era un joven, no era un joven. Y al tú ver que él está luchando o peleando con el ángel o orando delante del ángel, y era una persona mayor, y luego todavía aún así le falla un poquito la pierna, el ángel lo bendice y le desconyunta el muslo. Imagínate una persona de 100 años y luego aparte cojeando. Entonces ahora entiendes más o menos cuál era el miedo. ¿Cuál era el miedo de Jacob? Es cierto, su hermano tenía los mismos 100 años. No, y aparte venía con ¿cuántos hombres? 400 hombres. ¿Cuántos llevaba Jacob? Tenía siervos y siervas, pero no 400 hombres de guerra que tenía Jacob, Saúl. Ok, entonces, sí estamos. Sí les hace sentido ya. Más o menos ver líneas de tiempo. La Torah te lo dice, pero a veces hay que buscarle un poquito. Y nos da a entender que Jacob era un hombre bastante grande cuando enfrentó a Esaú. ¿Ok? Entonces, de hecho, cuando hay números que tú dices, Hashem tiene un control bien perfecto de todo. De que fue vendido José a que fue puesto por soberano, ¿cuánto tiempo pasó? 2 años estuvo en la cárcel. Pero dice cuándo fue vendido. Dice que él tenía 17 años. Tenía 17 años. ¿Sí? Él tenía 17 años cuando fue vendido. Y cuando fue puesto por soberano, ¿cuántos tenía? Entonces la diferencia fue fácil. 22. No, 22 fue cuando volvió a ver a su familia. Ya va más adelante usted. 13 años. 13 años. 22 es cuando vuelve a ver a Jacob. Pasaron 22 años cuando vuelve a ver a Jacob. Ya, ya. Es que de hecho él vio a Benjamín. Él vio cuando murió su mamá. Él sabía de su hijo, de su hermano. Él sabía de su hermano. ¿Sí? Entonces en el periodo antes de ser vendido, él tendría alrededor de 7, 8 años. A partir de 8 años él pudo haber nacido Benjamín. De 8 a los 17. Pero sí vio cuando nació Benjamín y cuando murió. Entonces pasaron 13 años.
¿Qué nos habla el 13, por ejemplo, en los valores numéricos? 13, Ejad, Ejad es 13. Amor, Abba, es 13 también. Entonces, Hashem mostró el amor a Yosef. 13 años pasaron. No fue fácil. Pero vemos en José algo que a pesar de estar en una dificultad, no vemos queja en él. Y algo importante, y algo que hace toda nación, todo pueblo judío o toda persona judía es agradecer. Modean y le faneja cada mañana. Te agradezco, Rey eterno. ¿Por qué? ¿Por qué agradecer cada mañana? ¿Quién es el que permite que el mundo tenga un día más? Hashem. Hashem permite que el mundo tenga un día más. Y en ese día más te despierta. Piensa en ti para que ese día que Él permite, tú estés presente. Si lo ves de esa forma, tenemos mucho que agradecerle cada mañana. Tenemos mucho que agradecer a Hashem cada mañana que nos despierta. Y esa es la oración que tienes en la mañana. Te agradezco, Rey eterno y viviente, porque me has devuelto el alma con compasión y misericordia grande. Es tu bondad. Es una oración bien cortita, pero la verdad muy poderosa. El agradecimiento delante de Hashem es muy, muy poderoso. Agradecerle por todo trae paz a nuestra vida, trae un descanso para nuestra alma. Porque entonces, 3 años y 22 años fueron los que pasaron desde que José dejó de ver a su papá. Pasaron 22 años y volvió a ver a su papá de vuelta. 22 años o 22 son las letras hebreas, hasta que la palabra Hashem fuera cumplida. Y muchas veces vemos en la escritura o en los salmos, viene Aleph, Bet, Gimel, Salmo 119, así viene, ¿no? Y a veces eso no lo consideramos, pero Hashem escribe muchas veces así. Cada letra, cada año que pasa, es pensando en una letra. Proverbios 31 también. Tiene que ver una letra del Alefat. Son de esos misterios que deja Hashem y dices, wow. Y tú dices, vio a José 17 años, pasaron 22 y luego volvió a ver otros 17 años. Interesante. Abraham, 75 años cuando fue llamado, y una vez que nace el hijo, otros 75 años. Es llamado a los 75, de los 75 a los 100 es cuando está en un periodo de que recibir la promesa de Hashem, y una vez que recibe la promesa de Hashem, vive otros 75 años. Muy bien, entonces, ¿qué es Seir también? Seir tiene que ver con guerra siempre. La primera vez que aparece Seir aparece en Bereshit 14:6 y lo podemos ver en la guerra de los 5 reyes contra los 4 reyes o los 4 reyes contra los 5, que son los que se llevan al Lot y que son los con los que peleaban. Ahí aparece la primera vez esa montaña. Y en Ezequiel 35, vamos a leer poquito, lo puede leer luego en casa, no nos queremos detener mucho. Ezequiel 35 habla de una profecía a Seir. Me dice amén cuando lo tenga. Dice, fue a mí palabra de Adonai diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte del Seir y profetiza contra él. Y dile así, ha dicho el Señor, Adonai, he aquí, yo contra ti, oh monte de Seir, extenderé mi mano contra ti y te pondré en asolamiento y en asolamiento y en soledad.
A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado. Y sabrás que yo soy Adonai, por cuanto tuviste enemistades perpetuas. ¿Qué es enemistad perpetua? Por siempre. ¿Quién tiene una enemistad perpetua con el pueblo de Israel? Amalek. Amalek. De generación en generación está Amalek. ¿Sí? Entonces, uno puede ir ligando de quién está hablando. Seir, Edom, Esaú, Amalek, y trae espada. Dice, y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Fíjate, tiempo de aflicción y tiempo de esparcir a Israel, de mandarlos al exilio. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto en el exilio? ¿Cuántos años? 400. Mm, Sí, dice la Torá. En Egipto. Se le dijo a Abraham 400, pero en total fueron 430 años. ¿Sí? En Shemot, ahí viene. En Éxodo viene. Ah, dice, pondré el monte de Seir en asolamiento y en soledad cortaré de él pasante y volviente y henchí sus montes en sus muertos, en tus collados, en tus valles y en tus arroyos caerán ellos muertos a espada. Lo que está diciendo aquí Ezequiel prácticamente es la venganza de ese día, la venganza de un pueblo que persiguió a su pueblo y ahora viene la respuesta de Hashem. ¿Sí? Vamos a ver. ¿De qué lado vimos que, aquí está? ¿De qué lado vimos que estaba? Del lado este. Hashem dice que va a traer a esas naciones hacia la tierra. ¿Cómo es que va a traer esas naciones hacia la tierra? ¿A qué se refiere cuando yo los atraeré con garfios, con ganchos a que vengan? ¿Qué se imaginan? ¿Para qué los quiere Hashem a esas naciones ahí en la tierra? Esas naciones vienen a hacer guerra contra Israel. Vienen y sienten que van a acabar con Israel. Y Hashem los quiere en la tierra para ahí mostrar cuál es el poder de él. Para mostrarles quién es Hashem. Para enseñarles que él no ha perdido el control, que él no ha olvidado su promesa, que él no ha olvidado su palabra de restaurar a Israel, de liberar la tierra, de poner a su pueblo en la tierra. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que él manda a llamar a esas naciones. Y uno se imagina, les manda a hablar, los manda a traer, los manda a ver como que es una nación débil, como que es una nación que pueden destruir. Ahorita lo que leemos en Catonti, ¿cómo se sentía Jacob? ¿Qué es Catonti? Catán, pequeño. Digamos, conjugamos el verbo catonti. Pequeño, insignificante. Yo, catonti tiene que ser con yo soy. Ani catán o catonti es lo mismo. Yo soy el más insignificante. Yo soy el más pequeño. Y si tú ves el Medio Oriente, ¿cuánto representa Israel? Con toda la población. Lo mismo. Soy el más pequeño. Interesante, ¿no? Entonces, algo que le dice Jacob a Esaú, le manda a decir. Dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, dice mi siervo Jacob, con Labán he morado. Esa palabra morado no es el color morado, sino es de habitar. Este, es Garti. ¿Qué quiere decir Garti? Vivir, vivir, morar, habitar en algún lugar. Ahora, Garti, su valor numérico es 613, como los Misbot, que lo que le está diciendo Jacob, he guardado los mandamientos de Hashem en la tierra de Labán. ¿Alguna vez engañó
Jacob a Labán o Labán engañó a Jacob? ¿Ambos engañaron? ¿En qué engañó Jacob a Labán? ¿Ovejas? ¿Cómo hacía Jacob para que nacieran diferentes? Digo, yo no entiendo eso todavía. No sé mucho de animales, pero él pone las barras y salían rayadas, donde tomaban agua. ¿Sí? Bueno, yo no sé, digo, puede tener algo de sentido, digo, y realmente hay mucho sentido en el agua. Este, híjole, no me acuerdo, no recuerdo el nombre, y menos porque es japonés, pero es un científico japonés que él congelaba el agua. Pero al momento de congelar el agua, le hablaba al agua o le ponía música. Fujimoro o algo, no recuerdo el nombre, pero no quiero. Cuando le decía palabras bonitas al agua, generaba los snowflakes, las hojuelas, y eran perfectas, eran bonitas. Al estar hablando, si ponía música metálica, música muy fuerte, se hacía algo feo, se hacía una congelación se veía mal, de mal aspecto. Entonces, como si el agua, sí lo viste ese, ¿no? Se acomodaba. Había armonía en el agua y se desorganizaba todo. Y es increíble, dice, cómo el agua es capaz de cambiar algo. Ahora, dentro de la cábala, y no me quiero meter mucho en la cábala, pero hay la oración que se dijo que dijo Moshe ah, para Miriam. Fue una oración bien cortita, ¿sí? Que es el na refanala en hebreo. Elohim, sánala. Fue una oración cortita, 11 letras, 5 palabras. Y dentro de esa dice que cuando tú quieres sanidad para alguien, repites cada letra y vacías una gotita de agua. Y cuando estás hablando, le hablas al agua. Y luego esa persona se toma esa agua y hay una sanidad para él. No sé qué tan cierto sea, pero hay un poder en las palabras que Hashem puso en nuestras bocas. Que un científico japonés que no tiene nada que ver con la Torah, simplemente decirle palabras bonitas al agua se congelaba de forma diferente. Y hay varios ejercicios donde también ponen polvo de la tierra y tú empiezas a pronunciar las palabras, las letras hebreas, y la tierra empieza a tomar forma, o el polvito fino empieza a agarrar forma de la letra. Y es un ejercicio que hicieron unos judíos y es un polvo muy fino que ponen en una tela y tú hablas o pronuncias la letra y el polvito fino empieza a vibrar, obviamente porque es oscilatorio, vibra y cuando vibra empieza a tomar la forma de la letra en hebreo. Es algo que no se debe explicar, pero si hay algo que Hashem puso en nuestras bocas. Ajá. En la tierra. Algo escribe. Realmente la escritura no dice nada. Ujú. Escribe en la tierra. Dice que escribe en la tierra. El, el, Cuando hace el número 5 que habla de la mujer, el hombre que tiene celos de la mujer, que piensa que su mujer le ha sido infiel. Cuando presentabas a la mujer con el sacerdote escribía con el polvo del incienso, de lo que estaba en el altar, con ese polvo escribía el nombre de Yud Heh Vav Heh, ¿sí? Y esas cenizas le vaciaban agua, borraban el nombre de Hashem. Esa era la única vez. Realmente dentro del mundo judío no se permite borrar el nombre de Hashem. Si tú lo ves donde esté, no se permite borrarlo. Es como
algo pecado borrar el nombre de Hashem. Entonces, en ese se permitía borrar con agua y esa agua se la daba de tomar a la mujer. Y si había pecado, obviamente veamos las consecuencias. Si no había pecado, obviamente era fructífera. ¿Sí? Entonces, ¿qué escribía Yeshua? Realmente no lo sé. Pero estaba realizándoles el símbolo. O sea, la trajiste para juicio, hizo como que, ok, vamos a enjuiciarla. Y luego mencionó algo que yo todavía estoy un poquito indeciso cuando dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ahí sería Yeshua mencionar algo que va en contra de la Torá. Porque la Torá dice que el que haya sido testigo debe tirar la primera piedra. Los testigos tiran las primeras piedras. Y tal vez la traducción es el que sea testigo de esto, que tire la primera piedra. Y eso es uno a uno, fueron tirando la piedra. Porque ninguno era testigo de que la mujer haya adulterado. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Porque tiene que haber testigos. Y lo que pregunta, ¿dónde están los testigos? Pues nadie tiró piedras. ¿Sí? La Torá te dice que tienes que ser testigo para poder llevar a alguien ahí. Entonces, cuando le preguntó a Yeshua eso, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los testigos que te vieron adulterando? Por eso digo que puede ser una mala traducción, una mala interpretación, no lo sé, pero eso sí va, o sea, sería en contra de la Torá que Yeshua haya dicho eso. Porque de acuerdo a la Torá, el testigo es el primero en aventar la piedra. ¿Sí? Digo, me hace más sentido así. Conociendo la Torá, yo creo que yo ajustaría eso. No quiero decir que lo cambiemos tampoco, pero sí hay ciertas cosas que mucha gente no cree en el Nuevo Testamento por la forma que está traducido. Porque eso sí sería ir en contra de lo que dice la Torá. Pero si ya le da sentido, dices, ok, tienen que ser los testigos primeros. Lo que preguntó Yeshua fue, el que haga visto a ella, tire la primera piedra. Porque es el que debe aventar la primera piedra. Estaba probando quién había visto a ella. Y era una tentación también. Pero quiere decir que todo era armado y era una trampa. ¿Sí? Pero con la Torá le respondió Yeshua. ¿Dónde está el primero? No hay testigos. ¿Dónde está? Porque tenías que llevar a si con, pescaste una mujer en adulterio, estaba sola la mujer. Tienes que llevar a los dos, a la mujer y el hombre. ¿Sí? Desde ahí empieza como que a hacer trampa esto. Esto no está funcionando. ¿Sí? Cosas interesantes. Digo, por eso yo siempre vayamos a la Torá. En la Torá están todos los misterios. En la Torá puedes arreglar lo que está desarreglado. Si leemos el Nuevo Testamento en base a la Torá, en base a entender los mandamientos, porque así se desarrolló el Nuevo Testamento, en base a la Torá, en base a lo que ya estaba establecido. Si entendemos la Torá, podemos arreglar el Nuevo Testamento. O podemos entender si hay una mala traducción o una mala interpretación. ¿Sí? Ok, entonces, una hora. Ok, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. Ok, al mandarle todo esto de los ovejas, siervos, vacas, asnos, Jacob olvidó algo. Jacob olvidó que en el 28, 20, 22 hizo una promesa a Shem. Dice, si tú me traes de vuelta a casa de mi padre, si me llevas en este camino con bien, todo lo que me dieres, te voy a dar el diezmo. El diezmo te daré. ¿Qué le estaba dando a Esaú? Si leemos bien, estaba dando primicias, porque estaba mandando vacas con becerros o no. Nadie le dio la porción.
¿Sí o no? No había vacas con becerros, camellos, ovejas, camellos. Y si tú lees, iba la mamá con la cría. O sea, estabas dando primicias a Esaú. ¿Para quién son las primicias? Para Shem. Toda primicia es para mí. Entonces estaba olvidando Jacob de la promesa que le había dicho a Shem. Jacob quería librarse con regalos de su opresor. Y no es nada nuevo. Sigue sucediendo hoy en día todavía. Estudie un poquito las guerras que ha tenido Israel. Estudie que muchas veces en las guerras ha ganado terreno. Y si tú ganas un terreno en la guerra, no tienes que regresarlo. Entraste a guerra conmigo y te gané el terreno bien. No fue como que Israel le invadió. Y en muchas guerras ha ganado bastante terreno. ¿Y qué hace Israel? Regala el terreno por paz. Lo mismo que hizo Jacob. Regalos por la paz. ¿Funciona? Nunca funciona. Nunca funciona. El hacer una promesa con Esaú nunca funciona. El hacer una promesa, tratar de hacer un pacto con Edom, no funciona. Puede ser que funcione un tiempo, pero la siguiente generación se va a levantar en contra tuya. Aquí Esaú no le hizo nada, pero Amalek, su siguiente generación, ¿por qué fue contra Israel? ¿Cuál era el conflicto que tenía Amalek para ir en contra de Israel? Y realmente Amalek no es un hijo legítimo de Esaú. Dice que es hijo de una concubina. Elifaz tuvo hijo con una concubina. Pero está peleando lo de su abuelo. Hacer guerra y tratar de destruir a Israel. Entonces es un conflicto que no debemos de olvidar. Todo el tiempo va a suceder de nuevo. Es la canción de Catonti, Bereshit 32, 10 al 11. Que dice, menor soy de todas tus misericordias. Soy el más pequeño. ¿Sí? Hay tres preguntas que le dice Jacob a los malachim, a los mensajeros. En el 32, 17, y menciona, dice, si Esaú, mi hermano, te encontrase y te llega a preguntar, diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Si somos mensajeros también de la palabra de Hashem, porque realmente cada Shabbat cantamos la canción que somos mensajeros. Y si somos mensajeros, ¿qué responderíamos? Si nos preguntara, ¿de quién eres? ¿De Hashem? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y podemos entender, ¿a dónde iba Jacob? Después de aquí, ¿a dónde se fue? Y es bien interesante, después de enfrentar a Esaú, te menciona dos cosas bien, bien importantes. Y que debemos de entender. Y eso es el mensaje de que lleva a Jacob por el mundo. Jacob hizo una promesa, si yo vuelvo a la casa de quién? De mi padre. Si en este viaje que emprendo, tú me traes con bien, con shalom, a la casa de mi padre. Y eso es parte de la oración de la amidad que hacemos, de volver a casa. Entonces, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para qué llevas esto delante de ti? ¿Qué es lo que podemos tener delante de nosotros?
¿De quién eres? Todos dijeron de Hashem. Ok, ¿a dónde vas? De regreso a casa. ¿Y para quién son esas ofrendas? ¿O son las ofrendas para Esaú? ¿No? Estas tres palabras nos enseñan un camino de regreso a casa. Y vamos a verlo. Algo que le dio miedo a Jacob y entender por qué es el miedo, los 400 hombres. Cuando tú te enfrentas a 400 hombres de guerra y tú no tienes la misma cantidad, ya estás en conflicto. ¿Sí? Ahora, 400 tiene que ver con la letra TAP. Y todo el tiempo, Israel siempre se ha enfrentado con la letra TAP. En la hebreo antiguo, la TAP son palos cruzados. Yo no quiero hablar más, pero cuando ves palos cruzados, tienes un problema. Este es, si tú le buscas cualquier logotipo o señal de la Inquisición, de la Santa Inquisición, es esta. Una cruz, una espada y el Salmo 73 como escudo. 73. Este es el escudo, lo que lo perseguía, la Santa Inquisición que perseguía a los brujos, a los hechiceros, a los herejes, ¿no? Eso es lo que perseguía. Y si podemos ver, tiene demasiado sentido el Salmo 73 cuando lo lees. ¿Alguna vez lo han leído? Nomás por morbo, así, nomás por curiosidad. Ese era el emblema de la Santa Inquisición. ¿Alguien quiere leerlo? Vamos a leer 10 versículos nada más, no vamos a leerlo todo. Pero 10 versículos nos cuentan una historia bien interesante. ¿Sí? Muy bien. ¿De quién habla? Dice que es un pueblo que tiene abundancia. ¿Qué veíamos acerca de Seir? ¿Se acuerdan? Uy, Mashir. Dice, hace violencia. Jamás. Violencia es jamás. Habla de espada. Entonces podemos entender que esta misma cruz tiene que ver con Seir, con el mismo personaje. Simplemente cambia de tiempo, pero es el mismo personaje, es lo mismo tiempo antiguo, es la misma persona que va a ir en contra de Israel. O la misma promesa que ha mantenido, que dijo Esaú, que salió de su boca, de acabar con Jacob, de acabar con Israel. Cuando tú eres una persona que quiere acabar con la nación de Israel, tú puedes oír las palabras de Esaú en su boca. ¿Ves lo que está pasando? Tú vuelves a ver de dónde están esas personas que están haciendo guerra contra Israel, en el mismo lugar donde estaba el monte Seir. ¿Sí?
Vamos a seguirle porque algo que tiene que ver el 400 es Kashef, vale 400 también, su valor numérico. Kashef que es encantar, pero no encantar de algo que te gusta mucho, sino encantar de un encantamiento, de una hechicería, ¿sí? Y algo así se va a levantar. ¿Ya ha pasado en la escritura? Ya ha pasado anteriormente. Cuando vino el rey David, que de la descendencia del rey David viene Mashiach, antes del rey David había otro rey. ¿Y que andaba buscando ese rey? Hechicería. Andaba buscando una hechicera, ¿sí? Entonces va a suceder algo muy similar. Antes de que venga Mashiach, va a ser un rey que va a hacer todo en hechicería. ¿Ha visto ahora cómo es la realidad virtual, cómo ha avanzado la inteligencia artificial, cómo puedes poner una foto de tu abuelo de los 1800 y le da vida a esa persona? Puede hacerte como un microvideo, darle movimiento a esa foto vieja. Entonces, wow, ¿qué quiere hacer Saúl? Que apareciera el cuerpo de quién? Samuel, de un muerto. No hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que fue va a ser. ¿Sí? Muramim, Muramim tiene que ver con ser engañados. Tiene, al final de los días, dice que muchos de los elegidos aún caen. ¿Por qué? Tiene que ver con el engaño. Tiene que ver con un engaño bastante orquestado, bastante creíble. La gente va a creer que, oh, se me hace que este sí es el Mesías. Estoy casi seguro. Metzaer es yo me entristezco, estar triste. Entonces, todo esto, si lo puedes entender, son situaciones que van a suceder al final de los días. Al final, cuando venga un ataque, todo el mundo va a creer que es lo correcto, va a haber un engaño, va a haber hechicería, va a haber tristeza. En Bereshit 33:4 dice, cuando Esaú corrió a su encuentro, dice que le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Dice la Torah que lo besó. Esaú besó a Jacob. Judas también besó a Yeshua. Pudiera ser. Digo, la señal que dejó Judas, al que yo besaré, ese es. Hay algo que viene en la Torah, la palabra Baishakehu, es besarlo, no le besó. Pero dice que vienen 6 puntitos en la parte de arriba. Eso es en la Torah. Digo, no lo tenemos, obviamente no es en la Biblia que tenemos, pero en los rollos de Torah, así viene esta palabra. Vienen 6 puntitos. Según los sabios, según Rashi, dice que eso es como una disminución de la palabra. Cuando aparecen puntos arriba de una palabra, quiere decir eso, pero en disminución. O sea, otros de los sabios dicen que realmente le mordió, no le besó. ¿Sí? Es para poner atención. ¿Hay algo aquí? Algo falso. ¿Cuántos puntos tiene? 6 puntos. ¿Cuál es la marca de la bestia? 6, 6, 6. Entonces, si ponemos atención en el 6, tiene que ver con algo falso, el número 6. Ujú, sí, es algo falso.
Si la marca de la bestia es el 6, si la bestia o el falso Mesías, esa es su marca, podemos entender que este verso fue falso delante de Jacob. Número de hombre. Ujú. Hay un falso hombre. ¿Tendría sentido? Y aquí vemos a dónde se marchó Jacob. Algo que menciona Jacob, y es donde también los sabios dicen que el ángel con el que luchaba era el ángel de Saúl. Porque menciona lucha, ¿con quién puedes luchar? Pero luego el ángel lo bendice y dices, como que no cuadra, digo, pero lo basan en este versículo, cuando dice Jacob, dice, dice, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, acepta mis regalos, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Hashem, pues con tanto favor me has recibido. Entonces, ¿qué es estar frente a frente? Cuando estás cara a cara. Ahí podemos ver una fiesta. Si conocemos las fiestas, los nombres que se le da a las fiestas, podemos entender una fiesta que estás panim tu panim, cara a cara. ¿Con quién? Yom Kippur. Yom Kippur tienes que estar cara a cara con Hashem, presentarte delante del tribunal, tienes que estar presente. En un juicio tienes que estar presente. ¿Sí? Entonces, ¿de aquí a dónde se marchó Jacob? ¿Qué sigue de Yom Kippur? Sukkot. Sukkot. ¿Sí? Y después de Sukkot, ¿a dónde se fue? Canaán, a Betel. Fue, hizo un holocausto a Betel. Fue y puso un altar en Betel. ¿Qué es Betel? ¿La casa de quién? Bet-El, casa de Elohim, la casa de mi padre, la casa de él. Entonces quiere decir que después de enfrentar a Esaú, vas a estar, o después de enfrentar el juicio de Yom Kippur, vas a llegar a Sukkot, es la casa de tu padre. Ese es el punto donde tu padre te quiere de vuelta, que vuelvas a la tierra, que vuelvas a estar en un Sukkot, que vuelvas a estar delante de su presencia, que te goces con él. Sukkot, la séptima fiesta, eso es lo que nos representa el Shabbat. Que cada Shabbat te deleites en estar en la presencia de Hashem. ¿Sí? El día de mayor dificultad que podemos tener normalmente va a ser siempre los viernes. Todo se acelera, todo pasa más rápido, tienes que prepararte, tienes muchas cosas. Y cualquier cosa que pase ya es extra y te queda menos tiempo. Va a suceder igual al final de los días. Otro que viene nada más, digo, porque todavía faltan varias. Entonces, cuando Dina es violada y piden que haga un convenio, dice que con palabras engañosas, Simeón y Leví dijeron que se circuncidara todo varón. ¿Cuál es el engaño cuál es el engaño que estaba haciendo Simeón y Leví? Dice, porque mi hermana no se puede casar con un hombre incircunciso, se tiene que circuncidar todos. ¿Los querían débiles? ¿No? ¿Cómo es la circuncisión? Y se puede circuncidar a un hombre mayor. Abraham se circuncidó a los 99 años. Pero ¿qué tiene que haber en esa persona para que se circuncide?
Bereshit 17:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. ¿Quién es mí? Shem. O sea, la señal va a ser entre Hashem y ustedes. Aquí Hashem les está pidiendo a ellos que se circunciden. Ahora, de Abarim 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Realmente tiene que haber una circuncisión primero del corazón y quieres acercarte a Hashem. Este no era un pueblo que quería acercarse a Hashem. ¿Qué querían hacer? Mira, esto es lo que estaban viendo ellos. Y no lo puse para que me dijeran ustedes. No lo puse. ¿Qué era lo que veían ellos? Negocio, mujeres. Nos podemos casar con las hijas de ellas, nosotros damos a las de nosotros. ¿Les importaban las hijas de ellas? No, nosotros les damos las que tenemos. Todas también feas. ¿O por qué? ¿Cuál era su finalidad? Realmente dicen, es un pueblo manso, tranquilo, son pacíficos, creo que podemos dominar. Analizaron, vean que eran algo dominables, analizaron, vean que pueden hacer negocio, vean que pueden tener mujeres y no le importaba su descendencia tampoco. No era la idea. Y ahora, ¿cómo querían comprar a Dina? El daño de Dina. Según la Torá, ¿cómo cuando tú violas a una mujer, qué tienes que hacer? Una es la muerte. Una es la muerte. Tendría que morir. Si él acepta la Torá, él tenía que morir. Pero ¿qué? Acepta hacer pago de eso. ¿Cuánto es el pago? El pago son 50 monedas de plata, 50 shekels, según la Torá. Ahora ellos qué decían, que me cobren. ¿Les importaba algo? No. Cuando tú tienes el poder, dices, no cóbrame, no pasa nada. Yo hice el daño, mi hijo quebró, tú dime cuánto decía. Entonces tú puedes ver un arrepentimiento en esas personas. No hay arrepentimiento, no hay ningún arrepentimiento. Cóbrame lo que quieras, es más como arrogante. ¿Cuánto vale tu hija? Que no pueda pagar yo. En otras palabras. Y le vi, ¿no? ¿No? Y menciona que son hombres fieros, ¿eh? ¿Zabulón? No. Zabulón nació con Dina. O sea, es hija de Lea. Es pues, prácticamente Rubén, Simeón, Leví, Judá. No recuerdo si es Isahar y Zabulón, ¿no? No. Ay, no recuerdo. Dina nace con alguien. Es gemela de alguien. Ayúdenme cuando nació Dina. ¿Con Dan? Tuvieron un perro que se llamó Dino. Bueno, no sé, pero Dina es gemela. Es la séptima hija. O cuando nace el sexto hijo, nace Dina también. Es la séptima.
Justicia. Simeón y Leví. El 2 y el 3. Segundo y tercero. Ok, bueno, ya para. Vamos a terminar más con esta ya. Dice Bereshit 35, 16 al 18, que es cuando nace Benjamín. Benjamín. Dice, después partieron de Betel y había como a media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto y aconteció que había trabajo en su parto y le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Por qué el cambio de nombre? Benoni es como hijo de mi energía, de mi... no, Benoni, cuando le puso primero. Oni es como energía, como alma, como lo último que tengo para dar, mi último suspiro. Eso es como Oni. Ben Oni, hijo de mi último suspiro, puede ser, o de mi... No, no es tanto como tristeza, dolor o algo que dejó su alma. Entonces, si vemos el alma, es una energía. Cuando nació este niño, esa energía dejó su alma. Digo, esa alma o esa energía dejó su cuerpo y murió. ¿Sí? Entonces tiene que ver con eso. Y eh, Jacob le cambia el nombre y le pone hijo de la mano derecha. O sea, un mismo hijo con dos nombres. ¿Qué nos enseña eso? Lo interesante es que cuando nace, justamente muere su mamá. Era la esposa que la amaba, Rachel, era su amada, era el segundo hijo. Primero tuvo José y este es Benjamín. Benjamín es hijo de la mano derecha. ¿Qué nos habla de la mano derecha? Mashiach se postró ante Saúl. Entonces tiene que ver que el hijo de la mano derecha no se postra delante de Saúl. Por eso cuando hace el ayuno Mashiach, le dice solamente póstrate delante de mí y te daré los reinos. ¿A poco se postró? Nunca se postró delante de él. Pero tiene un nombre primero, que es cuando muere la mamá. Entonces, ¿Mashiach tendrá dos nombres o no? No recuerdo el profeta, pero él dice, será llamado Dios con nosotros, Emmanuel. Y le pusieron Emmanuel. ¿Por qué? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Digo, no sé, por eso pregunto, que somos más y a lo mejor entre todos llegamos a algo. Los nombres definen, Emmanuel es Dios con nosotros, entonces Dios iba a habitar en medio de nosotros, o Dios iba a traer la salvación a nosotros. Ujú, Hashem. Ujú, está bien, digo,
De hecho, es a donde voy. Todo en el mundo judío, cuando tú eres un inconverso, cuando tú vives en el mundo y te quieres a agregar al judaísmo, normalmente tu nombre va a cambiar. Tu nombre va a cambiar, va a ser diferente. En la resurrección, tu nombre va a ser diferente. En Apocalipsis, Yeshua ya no se llama Yeshua. ¿Por qué no? Porque su rol cambió, su nombre es diferente. En la antigüedad, tu nombre dictaba quién eres. Entonces, a veces es importante saber qué quiere decir nuestro nombre. ¿Qué es nuestro nombre delante de Hashem? ¿Es algo bueno? ¿Algo malo? Pero nuestro nombre nos representa. Yeshua ya no se va a llamar Yeshua en el milenio. Porque ya no hay salvación, ya no necesita la salvación, ya todo lo que se iba a salvar se salvó. Va a cambiar su nombre. Porque a José, cuando llegó a Egipto y lo puso Faraón, ¿por qué le cambia el nombre? Ya no es Joseph, Satnaf Panea. Cambia su función, cambia su nombre, cambia su estatus. Digo, eso es algo que en la Torá todo el tiempo se ve, pero a veces nosotros como que a estos judíos nomás llegas ahí y te quieren cambiar el nombre. No, es un cambio de estatus, es algo que tú te representa. Normalmente, dentro del judaísmo tú puedes escoger un nombre dentro de tu porción, de tu parashá, en la que naciste. Todos nacimos en una parashá y todos tenemos un nombre que podemos elegir de ahí. Tenemos una función. Nacimos un día determinado con alguna función. ¿Con su nombre? Ahora, el día de su concepción, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue concebido? No antes de nacer, no cuando nació, ¿cuándo fue concebido? Hanukkah. Fue concebido en Hanukkah y nació en Sukkot. ¿Y qué representa Hanukkah? Milagros, la luz del mundo, la reedificación del templo. Por eso cuando Mashiach va y dice, voy a preparar una morada, voy a preparar el templo, voy a levantar de nuevo el templo. Esa es mi función, levantar el templo. ¿Por qué? Porque es donde habita Hashem, donde puede habitar Hashem con Israel. Y mi función es volver a reedificar ese templo, volver a poner la luz del mundo. Y nace en Sukkot. ¿Qué representa Sukkot? El Shabbat, el día que ya está establecido el reino. Entonces su nacimiento tiene que ver con con la función del templo en la tierra. Tiene mucho sentido su vida. Y luego le llamas Jesús y pues ya no tiene nada que ver. Ok, vamos a dejarle aquí. Vamos a esperar a los jóvenes. Vamos a terminar la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Tov.